Ah, hola, por fin. ¿Qué ocurre? Sabes que hoy es el último día y estás un poco que no te apetecía despertarte, ¿verdad? A ver, creo que no tengo que recordarte que hoy es el último día de entrenamiento de tu misión secreta. Así que, por favor, ven aquí y terminemos con esto. Bueno, Grogu, creo que no tengo que recordarte lo importante que es esta misión. Es tu misión número 1, Grogu. Tienes que hacerlo muy bien. Si no, puede ser que no te permitan seguir haciendo misiones y puede ser que no te permitan seguir siendo entrenado por mí. Recordemos que la misión es de alto secreto, hay mucho riesgo, está en juego el poder de todas las unidades de la fuerza y aquí claramente nos ha dicho a qué enemigo te vas a tener que enfrentar. Es por esto que hoy, como sabes, nos hemos ido preparando para, utilizando esta técnica secreta milenaria de los psicólogos llamada desensibilización sistemática, vamos a practicar para que ahora sí puedas enfrentarte a tu mayor villano. Y esta es la última prueba. Me han mandado esta carta para que puedas ver a uno de tus mayores enemigos y puedas enfrentarte a él. Porque es muy importante que tú aguantes para que puedas salvar al resto de unidades de la fuerza. ¿Estás preparado, Grogu? ¿Sí? Aguanta, Grogu. Aguanta. Recuerda todo el entrenamiento que hemos estado haciendo. Pero bueno, si no es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil. Bueno, prometo que ningún ser humano, ningún ser vivo ha sido dañado mientras grababa esta intro, ¿de acuerdo? Ha habido mucho entrenamiento, prometo que voy a seguir entrenándole para que nos proteja a todos y a todas, ¿de acuerdo? Y bueno, primero, muchas gracias Fantasy Flight Game, muchísimas gracias Asmodee por otra vez confiar en mí, en Puente 3, para revelar dos cartas muy interesantes que están aquí en pantalla. Están un poco borrosas, pero vamos a ver una a una, ¿de acuerdo? Comenzamos con el Nihil Marauder, es un coste 3, amarillo-negro, 1-5, Underworld Trooper Nihil, Raid 3, ¿no? Cuando pega, pega de 4, 4-5 cuando pega por un coste 3. No está mal, ¿no? Hay algunas dudas sobre qué es esto de Nihil, por ahora solamente hemos visto la nave de ataque, es a bajos fondos, vehículo caza Nihil, y vemos algunas tendencias, ¿no? Es una unidad con poquito ataque, con una vida decente, ¿no? Para el coste en la que es jugada, por un coste 2, y también tiene incursión 3. Y el Nihil Marauder es exactamente lo mismo, tiene bastante vida para un coste 3, está muy bien, poquito ataque, pero otra vez Raid 3. Yo creo que hay una tendencia, hay como un patrón claro de que nos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, ayer, el día de ayer, Aura Sin fue mostrada, y ya ven, era un 1-4, otra vez más unidades de mucha vida, poquito poder, que tienen Raid. Entonces yo creo que hay una tendencia en amarillo-negro que va a ir por acá. Y los Nihil, veremos si hay algún líder que sale, ¿no? Que tenga alguna sinergia con Nihil. Aunque me han estado informando, algunos amigos me han mandado audio. Y aparte esto es de la Alta República, los enemigos de la Alta República, etcétera. Veremos, no sé si en este set o en futuro set saldrá algo que tenga una sinergia fuerte con Nihil. Pero espero que sí, para que de verdad tenga un poquito más de juego estas cartas. A ver, ¿qué líderes? Para mí, creo que puede tener una sinergia interesante. Uno, el Gran Inquisidor, ¿no? Podemos hacerle daño, lo enderezamos y pegamos una segunda vez. Estamos pegando de 4. Ojo. Y podemos incluso poner alguna mejorita, algún tal, para llegar a ese límite máximo de poder de ataque y sacar un daño brutal con el Gran Inquisidor muy prontito. Y por supuesto, esa parte de Underworld de bajos fondos con Cad Bane viene muy bien. Es un coste 3 que en principio va a sobrevivir bastante bien en mesa con esa vida 5. Y Cad Bane pues va a seguir controlando la mesa en esos momentos iniciales de partida y pegando de 4. O sea, es que encima lo que tú bajes casi seguro te lo va a derrotar este Marauder. Y bueno, el Cad Bane va a hacer lo que más le gusta, ¿no? Tranquilidad en las primeras partes de la partida y luego pedazo de bichos para seguir pegándote a la base y ganar de la partida. ¿Y con qué unidades? ¿Con qué unidades yo siento que puede haber una sinergia muy rápida, muy directa? Y una de ellas es nueva. Tenemos el Capitán Enoch. Es un 1-5. Esta unidad recibe +1/+0 por cada unidad soldado que haya en tu pila de descartes. Entonces, soldados como este Marauder, ¿no? Que, bueno, va a tradear, va a buscar pegar a la base, va a ser derrotado. Es una carta que vamos a querer jugar, va a estar en nuestra pila de descartes y este Capitán Enoch cuando salga va a pegar de bastante, va a tener un poder bastante considerable. Y a su lado tenemos el Droide Cohete Implacable, carta que prácticamente no se ha visto nada, pero es un 3-5, separatista, droide soldado,
mientras controles otra unidad soldado, esta unidad recibe un +2/+0. Tener soldados a tu lado, ¿no? Al lado de esta unidad, que tengan mucha vida, como el Capitán Enoch y como este Marauder, va a hacer que este +2 esté mucho más presente, y por 4 es un 5/5, que, ojito, nos debe dar bastante miedo. Esto en cuanto a unidades. Y hay un evento que me gusta mucho, que yo usé en un antiguo mazo de estos palomiteros que hice yo, no sé, poco competitivo, pero muy adaptado a un episodio de Clone Wars, que es este, Fuego de Precisión. Es un coste 1, rojo, ataca con una unidad y va a recibir sabotaje. Y si es un soldado, recibe un +2/+0 para este ataque, por tanto estaría recibiendo un +5 con el raid. Estaría pegando de 6. Por 6, o sea, por un coste 1, pegando de 6 a la base o a eliminar a muchos líderes que los podría one-shotear. Hasta aquí con el Marauder. Me gustaría saber en comentarios qué les parece y en el chat, porque estaré viendo el vídeo a la vez que ustedes. ¿Qué les ha parecido esta carta? ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? Yo creo que está bastante bien. Veremos si luego tiene juego, porque los costes 3 en todos los mazos es un coste muy importante, es un coste muy necesario para marcar un poco el inicio de la partida. Es donde se decide si voy a ir por delante o voy por ahí, o voy a ir por detrás en la partida. Y bueno, pues coste 3 a tener en cuenta. Y otro coste 3, justamente, el Nameless Terror, ¿no? Grogu, por favor, no mires. Por favor, no, que nos vamos a desmayar otra vez. Nameless Terror, porque es un 3 azul negro 3/3 criatura. Cuando es jugado, podemos agotar una unidad con fuerza por 3. Jugar y agotar una unidad del rival está muy bien. Es una especie de Ahsoka Tano sin depender de la carta del rival, ¿no? Que descarte una unidad y con impacto directo en mesa. No está mal, es una carta que además en turnos más posteriores, saben que esto es una de las cosas que a mí me encantan, ¿no? Los costes baratitos que en 5, 6, 7, 8, 9 recursos tú juegas y sigues queriendo jugar porque va a tener un impacto importante, ¿no? Puedes jugarla y vas a poder agotar un Yoda, vas a poder agotar una unidad Luke de esta de Restore 3, vas a poder agotar un Vader, vas a poder agotar un Maul, ¿no? Y mitigar muchísimo daño, Restores y otros efectos similares. Y no solo se queda ahí. On attack, siempre que ataque, toda unidad enemiga pierde el rasgo fuerza para el resto de la fase. En un meta, o sea, bueno, en un meta donde haya muchas unidades de la fuerza, esto puede ser demoledor. ¿Qué líder así a priori le puede venir bien? Pues Kira. Kira es un mazo, suele ser un líder, ¿no? Que quiere tener como bastante control, quiere partidas largas, lo juegas, tiene impacto directo. ¿Que no te lo derrotan? Bueno, le pones un escudito a cambio de hacerle daño y sabes que va a estar ahí molestando, preparada para atacar y quitar el rasgo de fuerza a otras unidades. A ver, esta carta en un meta de leyendas de la fuerza para mí tiene bastante sentido, ¿no? Creo que va a ser una carta muy dependiente del meta, va a ser que nos va a tocar estudiar un poco qué se está jugando en nuestros lugares, en los torneos a los que vamos, qué mazos están bastante más arriba y ver cuántas unidades de la fuerza tiene. ¿Me interesa? ¿No me interesa? Puede ser una unidad muy interesante para llevar de banquillo. Lo que está claro es que si tú llegas a una mesa y ves esto, ves una base de las nuevas de 28, ¿no? De que cuando una unidad de la fuerza ataque, ganas el token, sabes que el rival va a tener unidades de la fuerza en mesa prácticamente seguro. Y esta carta es la que gana muchísimo valor. Y poco más, gente. No sé qué les parece. Igual, déjenme en comentarios, ahí les estaré leyendo en el chat qué les parece esta carta. Me parece interesante. El arte es muy diferente a otros que hemos estado viendo últimamente. Son Facundo Moyano, mira, Facundo Moyano, un hispanohablante, y Mark Sauch, pues no lo sé. A mí personalmente me gustan, las voy a querer tener en Hyperfoil para mi colección personal de los reveals que me va dando Fantasy Flight Game. Y otra vez, gracias a ustedes por estar aquí viendo el vídeo el día de hoy. Y gracias a las empresas por confiar en mí. Ojalá más reveals aquí en Puente 3 en el futuro. Gracias, gente, que tengan una bonita semana y nos estamos viendo con un montón de vídeos más en estos días. Chao, gente.